Pero a final de cuentas, amiga, tienes razón. O sea, llega un momento en que nada más son un currículum. ¿Y en qué momento son ellos mismos? Y es muy exhaustivo para ellos porque ni siquiera pueden ir creando una identidad tan propia por ir cumpliendo expectativas que la sociedad se supone que les está diciendo. Y Cuando nosotros empezamos exigiéndoles de una manera estratosférica que tienen que ser los mejores, que deben de eh, bailar, cantar, actuar, pero también tienen que saber ajedrez, pero también tienen que ser buenísimos en matemáticas, pero también tienen que hablar 3 idiomas, pero también tienen que jugar perfecto. aparte, acuérdate que el proceso de la lectura no solamente es oye, agarro una libreta y me pongo a leer qué dice aquí. O sea, no, es un proceso complejo del cerebro. Entonces, por eso también papás, pues, A veces nos vamos bueno, más bien nos vamos en la corriente por temor. O sea, es el temor de madre de que nuestros hijos no se queden atrás, que vayan a fracasar. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas una vez más a la ciencia de ser madre. Mi nombre es Maite Castañeda y junto con Katy Cabello vamos a desglosar este mundo de la maternidad, parentalidad, crianza, familia y todos estos temas relacionados que sabemos que te encantan a ti y nos encantan a nosotras. Así que primero que nada te saludo. ¿Cómo estás, Katy? súper contenta, con mucha energía. Ya no traigo mocos, entonces ando muy feliz. Y tú ya estás tomándole y todavía no digo cheers. Yo ya le iba a tomar, pero no me acordé. Hay que hacer el cheers. Pues bueno, Nos contabas. dale. Ya, de una vez, así, en calor. Pues de una vez. ¡Vámonos! Cheers. Así Cheers. andaba yo en el episodio pasado, ya queriéndole dar cheers. Ay, yo en mi compartimento secreto del cine. Oye, pues tenemos un tema bien padre. Ahora sí, de mucho contenido, de mucha información. Este sí es un tema informativo, porque vamos a hablar, Katy, de cuando las infancias dejan de ser infancias y se convierten nuestros hijos en currículums casi creo de LinkedIn, ¿no? Sí. Cuando vamos a hablar de esta nueva forma de crianza que no me súper encanta, la verdad, en donde pareciera que entramos en competencia directa nosotras y nosotros, los padres y madres de familia, y queremos hacer unos hijos competitivos ante el mundo, pero se nos olvida la etapa del desarrollo en el que están. ¿Y a qué me refiero con esto? Dirás tú que nos estás viendo. ¿A qué te refieres, Maite? Bueno, cuando nosotros empezamos a sobreexigirles a nuestros hijos, acomodándolos en múltiples actividades extracurriculares, exigiéndoles de una manera estratosférica que tienen que ser los mejores, que deben de eh, bailar, cantar, actuar, pero también tienen que saber ajedrez, pero también tienen que ser buenísimos en matemáticas, pero también tienen que hablar 3 idiomas, pero también tienen que jugar perfecto el básquetbol, el fútbol, el americano, el esto y el otro. Los llenamos tanto de actividades que se nos olvida a nosotros los padres lo principal de la infancia, que es el juego, que es la diversión, que es el aprender con tus pares, y los convertimos pues en niños robots que justamente eso, dejan de ser niños para convertirse en los futuros adultos, y no les dejamos esa parte de la infancia donde deben de jugar, crearse, divertirse, pasar tiempo de ocio. Es que, ¿sabes qué? La verdad es que no creo que sea tan reciente. O sea, ahorita que estás diciendo todo eso, yo creo que viene, no sé si de nuestra generación y de unas generaciones más atrás, donde yo veía que se les exigía a los niños unas calificaciones estratosféricas, ¿no? Decir, oye, tienes que sacarte el 100, si no, no estás funcionando. Y aparte tienes que hacer, y en ese momento a lo mejor era como dices, o sea, vámonos a clases de baile, vámonos a clases de inglés, vámonos a clases. O sea, yo sé que los papás lo hacemos porque los hijos tengan un futuro prometedor. Pero a final de cuentas, amiga, tienes razón. O sea, llega un momento en que nada más son un currículum. ¿Y en qué momento son ellos mismos? Y es muy exhaustivo para ellos porque ni siquiera pueden ir creando una identidad
tan propia por ir cumpliendo expectativas que la sociedad se supone que les está diciendo y les está promoviendo que tengan que realizar y que tengan que cumplir. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá o mis tías me decían, ay, nosotros nos salíamos todas las tardes a jugar aquí con los de la cuadra, o nos salíamos a botanear, o nos salíamos a no sé qué. Por eso te digo que no sé de qué generación empezó como yo creo que a partir de la generación de nuestros padres, o sea, como padres, y no critico, sino porque la sociedad lo exigía en ese momento así. Pero quién sabe, Katy, porque digo, yo me acuerdo, o sea, yo sí me recuerdo jugando en la cuadra de mi casa con todos los niños. O sea, yo sí fui una niña de jugar en las baquetas, al stop, no sé cómo se llaman los demás, al footbase, al no sé qué, al bla, bla, bla. O sea, a las Bueno, cebollitas, a sí. todo ese tipo de juegos, yo sí los recuerdo. O sea, digo, entiendo ahorita a lo mejor que pues está peligroso el asunto, ¿verdad? No es como que, digo, antes las mamás eran como que ellas estaban cocinando y tenían la confianza de que sus hijos estaban afuera jugando y X, ¿no? O sea, y nosotros nos jugábamos así, o sea, y éramos un grupito de niños súper, o sea, súper felices de la vida jugando en las banquetas y hasta tenías más habilidad porque ahí viene el carro y corrías, ¿no? Ahorita Eso los sí. niños no saben ni cruzar calles porque no los dejamos, o sea, no dejamos que experimenten y que tengan esas habilidades, pero pues bueno, digo, también las cosas han cambiado un poco. Pero lo que voy es de que yo creo que, mira, para mí sí es una crítica social. O sea, ya sé que yo soy muy revolucionaria y soy mucho así de ondas muy, muy acá, muy de crítica social. Y sí, esta vez también lo voy a hacer. Porque creo que esto tiene que ver más que con un estilo de crianza, tiene que ver con una necesidad eh, im- impuesta de la sociedad donde es necesario que se erradique la infancia como nosotros lo conocíamos para que se hagan adultos con muchas habilidades para poder generar más. O sea, todo tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí me explico? Es decir, Sí. si tú desde niño aprendes a bailar, a cantar, a hacer, a esto, al otro, o sea, o sea, ya para cuando salgas de tu carrera vas a tener un chorro de habilidades y vas a tener un currículum súper amplio. ¿Sí me explico? Que a ver, ojo, tampoco se trata como de que sean los niños vagos que no hagan nada. No, no, no. Pero siento que estamos polarizando. Porque en qué momento, y ese es un cuestionamiento que yo me hago, ¿en qué momento dejó de ser las clases extracurriculares como como un apoyo al desarrollo del niño y se convirtió en una competencia de, para los futuros líderes del mañana, ¿no? Y fíjate, no te vayas tan lejos, en eso sí estoy de acuerdo. Creo que a mí también me tocó en ese aspecto de que todavía salíamos a jugar, pero sí tengo como la memoria de decir, oye, todavía empezaba en ese momento, yo siento que empezaba como, es que tienes que ser mejor, es que tienes que ser mejor. Ay, sentí como algo. No hay una araña, No, es que es que estuve, cabello. perdón, estuve en el parque con mis hijos hablando estuve en el parque con mis hijos y había un aironazo y llegué aquí a mi casa y traía un gusanito aquí verde y yo, "Ay", entonces siento que ahora traigo así como animales por todos Ven la lados. importancia del juego y del desarrollo, del esparcimiento. No, yo traía naturaleza puesta en Muy mí. bien, muy No, bien. ya. Bueno, retomando, perdón. Pero bueno, era parte de. El chiste es que sí es cierto que ahorita se está, aparte como, yo siento que se usa mucho también de excusa, de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no podemos dejar a los niños solos. Y no es, o sea, no me refiero que los dejen y ya, pues, sino que no se puede, no los pueden dejar de que, sí, vente y al rato regresas. ¿Por qué? Porque es inseguro. Yo lo sé, es inseguro y te da miedo. Entonces, no me refiero a que sea una excusa mala, sino que lo utilizamos con que, bueno, ahora qué hacemos. Entonces, lo que necesitamos es ponerle otro proyecto, porque si no avanzas, o sea, simplemente los memes, ¿no? De que qué estaba haciendo yo a mis 8 años bailando con mis primas en lugar de estar comprando un terreno, ¿sabes? O sea, cosas así que ahorita está todo enfocado al tener, al hacer, ¿sabes? Y no a lo que vienes, a disfrutar la vida. Yo no digo que te quedes, como dices tú, como vago, como mediocre. No, no se trata de eso. Pero ¿cuántas niñas, amiga, ahorita, y no solamente en cuestión de eso, están ya haciendo sus tutoriales en internet, hablan, niñas chiquitas de 6 de 7 de 8 años hablando de su skincare, pintándose y ven conmigo y no sé qué, y dice, eso ya es crecer también, y es estarle exigiendo a esos niños por cuestión de la sociedad
que avancen de esa manera tan rápida cuando no Pero es. es que ajá, justamente, Katy, esa es la crítica social. O sea, pareciera que se está tratando de erradicar la infancia. ¿Sí me explico? Cuando se supone que deberíamos de evolucionar como seres humanos y deberíamos de ser mucho más conscientes, siento que ahora hay mucho más desconexión en ese sentido porque hay una necesidad económica a nivel global en donde tienes que ser ultra productivo, ¿sí me explico? Y Sí, eso se está trasladando hacia la infancia también, en donde estamos queriendo, y lo vuelvo a repetir, desde el amor de madre y desde el amor de padre, estamos queriendo convertir a nuestros hijos en personas competitivas para el futuro. Pero el problema es de que no estamos hablando de adultos, estamos hablando de niños, sí, niños que no los estamos dejando ser niños. ¿Sí sí. me explico? Ese para mí es como mi conflicto. Em, Fíjate, yo la vez pasada, no sé si lo comenté o no en algún otro episodio, por favor vean esa serie, véanla, véanla, véanla. Hay una serie coreana que ahorita está en Netflix, creo, que se llama Madres. Se los voy a como a googlear bien porque no recuerdo exactamente, pero según yo sí se llama Madres y habla justamente de la historia de varias mamás en donde les digo, es una historia coreana y te muestran cómo las mamás están tan obsesionadas para que sus hijos sean los mejores que todas como que quieren que entran en competencia directa entre ellas a través de sus hijos para que puedan alcanzar a entrar a quién sabe qué escuela. ¿Sí me explico? Y se ve el sufrimiento verdadero de los hijos por tratar de cumplir las expectativas de sus padres y ser los mejores. En específico me acuerdo, la vi hace ya un tiempo, pero me acuerdo perfecto de uno de los personajes, era una niña donde la mamá era ultra exigente con ella y ahí viene como el punto psicológico. ¿En qué momento volteamos y volteamos las cosas y entonces dejamos de ver o dejamos de validar a nuestros hijos por lo que son más que Por por lo cómo que es. obtienen, ¿no? O sea, por todos esos logros académicos, esos logros deportivos, esos logros. Entonces pareciera que le estamos dando un mensaje erróneo a nuestros hijos en donde decimos, si tú no eres el mejor, entonces no me importas. Entonces no me mereces como madre o como padre. Dices, espérate tantito, o sea, eso está bien fuerte. Oye, y aparte, qué impresión, porque sí es cierto, o sea, ahorita el niño, como es un niño, su cerebro obviamente está captando, como lo dices, el decir, oye, mi mamá, yo soy importante para mi mamá, para mi papá, a partir de el resultado que yo estoy teniendo o que yo estoy haciendo, y no por lo que soy, sino por esa función que estoy haciendo en la escuela, en el trabajo deportivo, en la actividad extracurricular, y se nos olvida que al principio los niños necesitan esa función de ser libres, de desarrollar esas funciones cognitivas y sobre todo el fortalecer la creatividad, porque fíjate qué tan importante es que cuando nosotros les planeamos con todo, y te estoy hablando que yo soy rutinaria tú sabes, ¿no? Mis rutinas y lo que tú quieras, pero a final de cuentas también los dejo ser libres, sobre todo en la primera infancia es muy importante porque van midiendo cómo va a ser su personalidad, cómo van a ser afuera. Si ellos no pueden ser creativos, si ellos no desarrollan esa creatividad, también empieza a aplastarse todas esas emociones y se empieza a frustrar. ¿Por qué? Porque tengo que ser mejor, pero no puedo llorar, pero no puedo gritar, pero no me puedo estresar. ¿Por qué? Porque tengo que lograrlo. En lugar de decir, oye, a ver, tengo 7 años, tengo 5 años, tengo 10 años, soy un niño que estoy aprendiendo y estoy desarrollándome y estoy buscando qué es lo que a mí me gusta. Si tengo todo agendado, que a las 7 desayuno, que a las 7:01 ya terminé y me lavo los dientes, que a las 7:30 ya es hora de hacer pipí, me tengo que ir a arreglar, y que a las 8 esto, o sea, dices, a ver, ¿en qué momento lo dejas respirar y ser libre? Y lo vimos en el Claro. juego, en el episodio del juego. Y fíjate, justamente eso, iba a decir eso del juego. ¿Cómo es tan importante la parte del ocio y el juego libre en los niños? Digo, en todas las personas, la verdad. Pero Ujú. pues en los niños es fundamental porque desarrollan las habilidades, las funciones ejecutivas de la creatividad. Ahí se desarrolla
esta gestión de emociones, de resolver conflictos, incluso de identidad, de autonomía. O sea, el juego es fundamental y no los estamos dejando jugar. ¿Por qué? Porque los estamos estructurando tal como tú los dices, los estamos estructurando a que a las 7 tienes esto, a las 8 tienes lo otro, a las 9 tienes lo otro, a las 10 tienes, o sea, y los niños van de una tras otra, de una tras otra, de una tras otra. ¿Y qué está pasando con eso? Su sistema nervioso siempre está en alerta. Y recuerden, o sea, esto que nos han explicado muchos de la desde la neurociencia, esta parte del cortisol, o sea, el estrés hace que suba el cortisol implica que nuestro sistema nervioso esté alerta, que veamos todo como una amenaza y entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestro hijo es tan ansioso? ¿Por qué nuestro hijo de repente se convirtió en alguien muy temeroso? O Porque es explota. muy inseguro. ¿Mande? O explota de la nada, por decirlo así, de la Ajá, nada. exactamente, porque de repente tiene estos picos de emociones que de repente, o sea, donde pareciera un globo que explota y luego otra vez se contiene y luego contiene mucho y vuelve a explotar, porque los estamos llevando al límite. La verdad es que los estamos llevando al límite. Y fíjense, otra vez, capítulo de Bluey, de las madres, o sea, donde ahí te lo mencionan muy mesuradamente, como muy leve, donde las mamás, yo no sé qué tenemos que, como que tratamos de entrar en competencia, no a lo mejor de manera consciente, pero siempre o en la mayoría de las ocasiones pasa que cuando a una mamá nos comenta de que es que mi hijo ya pudo hacer tal cosa, como que entramos así en alerta y decimos, híjole, porque cae en la culpa. Yo quiero pensar eso, que cae en la culpa de algo no estoy haciendo bien o algo está sucediendo o no me estoy esforzando lo suficiente como madre porque mi hijo no lo está logrando. Y a ver, desde el desarrollo infantil es bien importante que ustedes recuerden que cada niño aprende desde su proceso cognitivo, o sea, es un desarrollo cerebral, es desarrollo motriz, es desarrollo, pues, me explico, o sea, es una cuestión evolutiva y que va de poco en poco. No va a ser exactamente lo mismo en un niño que en otro. No siempre, o sea, no todos tienen que aprender a la par todos los conceptos y va a haber niños muy habilidosos para la parte numérica que se les dificulte muchísimo la parte verbal y viceversa. Me explico, va a haber niños que tienen una habilidad brutal para la música, que a lo mejor ni siquiera nunca han tomado ninguna clase y de repente los escuchas tocar algún instrumento y que dices, ¿de dónde? Oye, Tienen esa habilidad. me Ajá. acuerdo, no sé si viste la de Son como niños, que, que estaban, que el hijo de uno de ellos, literal, o sea, literal era un niño que creo que se le dificultaba hablar, que era como todo distraído, que era medio, podríamos decirle torpe, o sea, lo hacían ver así, no, lo estoy definiendo como lo hacen ver en la película, y resulta que, bueno, que es un pianista nato y nunca había tomado clases. O sea, se comía la mantequilla pensando que era, no me acuerdo, algo dulce o algo así, o sea, literal te lo hacen ver así, pero se sienta enfrente de un piano y empieza a tiririrín, así, o sea, cosas así que dices, no manches, y claro que los papás se quedan así como, ah, ¿de dónde lo aprendiste? Y es eso, cuando los dejamos ser libres, y otra vez repito, porque aquí yo sé que va a surgir la crítica de decir, es que quieren criar niños de cristal, es que quieren criar vagos. No, hay reglas, hay rutinas, pero no significa que son soldados, no significa que están en una escuela militar o una escuela en donde así literal todo, porque entonces los niños no desarrollan esa creatividad. Y bien sabemos, si en los adultos lo vemos, imagínate en un niño, el aprendizaje es completamente diferente. O sea, puede ser kinestésico, puede ser auditivo, puede ser de la vista, o sea, visual, o sea, cosas así que dices, a ver, si ellos lo están desarrollando porque no tienen un cerebro estructurado, y ya dijimos que es después de los 24, o sea, 25. 25, y unos dicen que después de los 30, Mm, pues imagínate el niño. O sea, claro. quieren que saliendo del kinder ya sepa leer, pero así de corridito sin trabarse, tararear ni nada. O sea, es así.
y te sales a... Oye, tengo que admitir que eso sí me genera demasiado conflicto, la verdad. O sea, yo te lo comentaba fuera de cámaras, yo soy una mamá bien pasalona, la verdad. O sea, pasalona en el sentido de que, a ver, mi hijo está en tercero de preescolar y le están enseñando em, fracciones. Entonces, como, ¿Cómo? ¿qué? Fracciones en tercero de preescolar. O sea, y mira que mi hijo es súper habilidoso en las matemáticas. Puse ahorita el ejemplo de que hay niños que son muy habilidosos en habilidad numérica y se les dificulta mucho la habilidad verbal. Bueno, es el caso de mi hijo. O sea, mi hijo es buenísimo para las matemáticas y tiene un pensamiento lógico que yo digo, no sé de dónde lo sacó porque de mí definitivamente no. O sea, yo en las matemáticas y yo no nos llevamos. Pero él es buenísimo para eso, pero ponlo a leer y no sabes el sufrimiento que le causa. Y fíjate, justo hablando con mi mamá sobre este tema, porque sí veía que a mi hijo le generaba mucha angustia leer y se inhibe, o sea, es de que le toca una tarea de que tiene que escribir, de que tiene que leer y todavía se le dificultan algunas letras, la típica, ¿no? La P, la Q, la B, la D, que es normal en su desarrollo y él se angustia mucho. Y entonces yo le digo a mi mamá, yo pienso que ha de ver, o sea, que se ha de comparar con esos amiguitos que sí ya están leyendo, porque tengo conocimiento que hay niños que ya leen de súper corrido y que ya incluso ya los tienen como en clases como extras y bla, 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 o sea, como para que puedan desarrollar más eso, que ya se cuenta que parecen niños de tercero de primaria, que ya leen como si fueran niños de tercero de primaria. Y como yo no le exijo a mi hijo y obviamente no lo voy a meter tampoco a clases de apoyo porque no las necesita, porque es parte de su desarrollo, siento que él como que se siente, ¿sí me explico? De Ok. que, ay, no, es que yo no puedo, es que a mí todavía se me dificulta. Y yo, a ver, mi amor, estás aprendiendo y un día vas a poder leer, no pasa nada. Si todos iniciamos de la misma manera que estás iniciando tú. Esto es tiempo al tiempo, no pasa nada, es cuestión de práctica, todo bien. Y entonces me decía mi mamá, qué bueno que no le estás exigiendo. Pues digo, ustedes saben, mi mamá es educadora de toda la vida, digo, ya ahorita ya no ejerce porque ya está jubilada, pero sí tiene mucho contacto todavía con la parte magisterial y dice, pues es que desgraciadamente ahorita a los niños se les está exigiendo muchísimo en esa parte y luego pues hay niños que alcanzan eso, pero hay otros niños que no y los niños que no lo alcanzan parecieran que van como retrasados cuando todavía su desarrollo maduracional todavía no les da, ¿sí me explico? Por eso la importancia y yo siempre les digo pues a todos los papás con los que converso, o sea, siempre les digo de que, hey, tiene que ver con la etapa del desarrollo del niño, o sea, tiene que ver con su maduración cognitiva, en algún momento lo va a lograr, no todos tienen que leer al mismo tiempo, no todos se tienen que saber las ecuaciones, o sea, igual, no todos tienen que saber, porque ya creo que ya van en la tabla del 3 o sea, sí me En explico, entonces, tercero de kinder. el tercero de preescolar, exacto, entonces dices de que, oye, espérame, o sea, y sí me he topado con mamás que están muy angustiadas porque sus hijos no están alcanzando los aprendizajes que se supone que debería de ser. Yo les digo, a ver, calma. ¿En qué momento nosotros vimos la tabla del 3? La vimos en tercero, digo, en tercero de primaria, en segundo de primaria, no me acuerdo. Pero te puedo asegurar que en tercero de preescolar yo estaba viendo bolitas y palitos. ¿Sí me explico? O sea, yo estaba sabiendo cómo agarrar las tijeras y poder recortar. Que entiendo también que los tiempos cambian, que los niños están mucho más despiertos, sí, o sea, eso lo comprendo perfecto porque pues lo noto en mis hijos, ¿no? O sea, ellos están mucho más despiertos, le decía a mi mamá también la vez pasada, nosotros, eh, nosotros nacíamos con los ojos cerrados y creo que tardábamos hasta un mes para poderlos abrir y los niños nacen ya con los ojos abiertos, o sea, es Un rímel en las una cuestión pestañas. también evolutiva y lo entiendo, pero hasta qué punto es que, pues no sé si las vitaminas que estamos tomando ahora las mamás hacen que los niños estén más despiertos y que tanto también es una presión social en donde los niños tienen que ser mucho más elevados a su etapa maduracional. Es que mira, ¿en qué momento? O sea, sí, sí tienes razón, sí es
es parte de la evolución de lo que hemos ido haciendo, obviamente, por eso los niños nacen un poco más despiertos, por eso los niños son más activos, ¿por qué? Por cómo nos movemos los papás en el día a día, por cómo está la sociedad, no solo en casa, sino afuera con los amiguitos. Te digo, la vez pasada que platicábamos que mis hijos me traen historias y yo, ¿dónde viste eso? O ¿quién te contó de eso que yo ni siquiera sabía, ni había visto y así, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque lo traen de los pares. Pero a final de cuentas, en qué momento de la vida nos obsesionamos con quitarle, como está diciendo, la niñez? Si es la parte más bonita. Es, bueno, a mí me gusta y yo he disfrutado cada etapa de mi vida, pero realmente un niño es tan noble, un niño es tan libre. Lo hablábamos con Ramón, decíamos, a ver, cuando los niños están en su infancia, ellos son así de abiertos, van, suben, bajan y con tanta cosa le estamos como presionando, los estamos como quitando esa esencia de ser libres. O sea, me acuerdo mucho de la serie esta de, ay, la del espejo, no sé si se llama Mirror, Mirror, no sé cómo se llama. Black Es Mirror, esa, pues esa, que saca historias bien random, loquillas, sí. Ajá. pero a final de cuentas es real. Entonces, así es lo que está pasando ahorita con nuestros hijos. Los estamos llevando muchas veces por miedo, porque a lo mejor nosotros en su momento no tuvimos algo, no tuvimos esa oportunidad, o porque batallamos, o porque no O el compramos un... miedo a que se queden rezagados simplemente, porque como lo normal es de que vayan súper acelerados, y nosotros les queremos dar una infancia como más tranquila, donde tengan espacio de esparcimiento, donde no haya tantas actividades extraescolares, o sea, donde sea como más en pausa, pues quieras que no, como quieran, sí nos genera cierta duda a Ujú. los papás y decir, ay, capaz sí, yo le estoy dando una infancia muy bonita, pero le voy a dar una adultez sin oportunidades porque todo lo que aprendieron los niños no se los estoy brindando ahorita, ¿no? Mejor lo meto a clases de inglés y también lo meto a clases de karate, pero también lo meto a clases de chino mandarín, o sea, me explico. O sea, y dices, uy, hasta que, perdón, Katy, te interrumpí, pero No, no, lo quería no. decir. No, está bien, O sea, antes de que se te vaya. y como que para que, o sea, es lo que te digo, o sea, es esta onda de en qué momento voy a mediar, porque también me queda súper claro que un niño que se queda postrado en el sillón viendo la televisión todo el día, pues tampoco, ¿verdad? O sea, ahí se le apaga también el cerebro. Pero cuando o sea, sí es un tema controversial, pero yo pienso, y esto ya es muy, muy personal, o sea, creo que tiene que haber un equilibrio entre el fomentar y el desarrollar alguna habilidad artística, alguna habilidad extraescolar que me parecen súper positivas todas, pero no saturarlo. ¿Sí me explico? No saturarlo en ese sentido. Y sobre todo, y créeme que lo más importante para mí, el punto clave en este programa, es decir, no condicionar su saber con nuestro amor, porque ahí le estás pegando directamente también en esta parte donde hablábamos mucho de la teoría del apego, en Sí. donde Bowlby nos decía esto, o sea, decir, a ver, los niños quieren pertenecer, los niños quieren ser importantes, los niños quieren complacerte y van a hacer todo lo posible para complacerte. Y si tu nivel de exigencia es el máximo, ellos se van a esforzar a la máxima potencia para tratar de complacerte. No porque a ellos les interese ser el presidente de la República en un futuro. Esa es una expectativa que tienes tú como madre. Ellos lo único que quieren es alcanzar tu cariño, nada más. Y si tú estás condicionando tu cariño con su saber o con lo que puede lograr, con lo que puede hacer, pues ahí aguas. O sea, porque o sea, si no lo llega a lograr, entonces no es merecedora o merecedor de cariño. Imagínate Es cómo va a una... estar grande, o sea, si de niño tiene esa presión, imagínate de grande el peso que va a traer de no ser suficiente y todo lo que va a tener que pasar hasta que se dé cuenta y quiera trabajar en eso. Entonces, ay, bueno, se me hace una locura. Creo que podemos empezar desde niños. Obviamente, como decimos, siempre vamos a causar un trauma,
Le queremos Sí, quitar 10 y cansamos no uno. lo podemos evitar. Eso sí, de plano no. Pero no se trata de eso, se trata como de darles más ese espacio y de que sean ellos y que puedan vivir libremente su niñez. Y repetimos, no es que sean vagos, sino es que no tengan una guía, pero somos una guía ante todo. No es el decir, no es una competencia. ¿En qué momento nuestros hijos pasaron de ser niños a hacer ¿cómo se llama aquí? A hacer proyectos de la sociedad? Me lo ganaste, justamente iba a decir eso. O sea, a ver, ¿estamos criando personas o estamos criando proyectos? Y eso me recuerda mucho la película esta del Principito, de la que ya hablamos cuando veíamos lo de las heridas de infancia. Ujú. Este personaje de la mamá donde le tenía el pizarrón a la niña con, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que se iba a dormir, específicamente todas las actividades que tenía que hacer, o sea, de arriba para abajo, izquierda, derecha, o sea, quién sabe cómo lo dice en la película de que tienes los minutos del día, los días de la semana, las semanas del mes, el mes del año, de no sé qué, de tu vida. Y es como, y la niña de, ¿what? O sea, era un pizarrón gigantesco con todas las actividades que tenía que hacer de aquí a que fuera adulta. Y era como, espérate, o sea, y luego, bueno, que quieres tener un amigo, déjame ver en dónde lo podemos acomodar. Yo creo que para julio, o No, sea, vas a poder hablar con tu amigo. Espérate, o sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Y justo eso es lo que tú comentabas, Katy. O sea, luego se convierten en proyectos de nosotros, como si nuestros hijos fueran nuestra tesis, sí. ¿no? Fíjate que cuando nosotros estábamos por allá, por la misma razón yo decidí meter a mis hijos al Montessori, a una escuela Montessori, porque yo sentía que era más libre. Yo no te estoy diciendo que no les exigían, pero les enseñaban de una manera, digo, no sé si a ti te gusta ese tipo de educación, pero para mí fue esa manera de que los niños aprendieran siendo ellos, ¿sabes? O sea, de que, oye, vamos a aprender que el agua hace así y mira la jarrita, o sea, cuando son chiquitos, y claro que había un currículum que lo pone la SEP, que tiene que llegar a cierto nivel, entonces sí les exigían, pero yo decía, bueno, de estarles exigiendo, porque yo trabajé en una escuela normal, ¿cómo se dice? Regular, o sea, con una educación normal como tú y yo la tuvimos, hiciera como más exigente, decir, tienen que Tradición. tradicional, por eso digo tradicional, ven, no presionen a sus hijos porque se les olvidan las cosas. Este, no, no es cierto. Pero el chiste es eso, o sea, yo veía cómo los niños tenían que tener cierto rigor, cierto trabajo que hacer. Yo decía, es que yo no quiero eso para mis hijos, yo quiero que sean niños. Y fíjate, ahorita que nosotros nos vinimos a vivir para acá, mi hijo sobre todo, que estaba más avanzado en nivel académico, porque pues la niña era más chiquita, yo me acuerdo que ya sabía hacer muchísimas cosas para el grado en el que estaba. Y cuando llegamos a vivir acá, en un grado, o sea, el grado que seguía, estaban viendo lo que vio un grado anterior en México. Y yo decía, o sea, O sea, en México estaba más avanzado en ujú, la currícula. ujú, ujú. Estaba repitiendo lo mismo y yo decía, pero o sea, si eso ya lo sabe, a lo mejor en ciertas cosas yo dije, está bien porque pues ahorita él tiene que Reforzar. aprender con un idioma diferente, entonces para él va a ser un reto. Entonces yo decía, ok, perfecto, porque ya lo entiende, entonces ahora nada más se tiene que enfocar en el idioma. Pero si yo veía eso y yo veo en muchos chats de mamás que dicen, es que el currículum de aquí está bien feo, que quién sabe qué, en mi país, y no hablo de México, hablo de otros países, está más avanzado y aquí no sé qué, pero lo que yo llegué a entender, amiga, es que en la primaria o en el kinder y en la primaria dejan que los niños sean niños. Obviamente les están enseñando y les meten muchísimo en cuestión matemática y obviamente del idioma de aquí que nosotros diríamos en español, porque les digo a mis hijos, ¿ya estudiaste español? Y ellos, ¿eh? Y yo, ay, no, no, francés, ¿sabes? O sea, la materia, pues, pero les meten muchísimo eso, pero sí los dejan como menos tarea, por decirlo así. Yo les digo, la tarea es importante porque pues al final de cuentas tu refuerzo, me choca la tarea, es tu refuerzo, sí, pero me Esas son refuerzo. cosas que uno como mamá tiene que decir, Y ¿no? es verdad, o sea, si regresan de la escuela y le dan 10 minutos, está bien, están reforzando y neurológicamente lo están asentando lo que vieron en el día.
pero más de media hora yo creo que es inservible, o sea, ya estás estresando al niño de por sí, todo el día de la mañana está en la escuela, llega y a qué hora juega, y a qué hora es niño, no que se meta pantallas, a qué hora es niño. Entonces, Sí, eso es lo que vi la diferencia y creo que tú me comentabas algo así también cuando estábamos platicando el tema, que los niños en cierta etapa, o sea, aquí que los dejan ser libres, porque ahorita que mi hijo ya está subiendo como yo le decía primaria mayor, ya están metiéndole cosas más profunditas para preparar la secundaria, que a como yo he escuchado es pesada. También se me hace como que, ay, de sopetón pues se me hace feo y ya veré, ya les platicaré. Todavía me falta, pero pues sí, o sea, el chiste y la reflexión era que qué padre que los dejen y que disfruten y que cuiden, que los niños disfruten su momento. claro. Y fíjate, justo que creo que ya lo habíamos hablado en otro episodio, pero pues no se trata de cambiar el sistema, sino se trata también de cambiar nosotros la perspectiva hacia nuestros hijos. Porque pues digo, obviamente si lo vas a meter, hay de colegios a colegios o hay de escuelas a escuelas, unas van a ser más exigentes, otras van a ser con otro método y así. A lo que vamos nosotras, en cuanto a la casa, en el hogar, si ya de por sí le están exigiendo a tu hijo en la escuela, si ya de por sí estamos en un sistema muy competitivo, pero si tú te subes a ese barco, Ujú. entonces em, a veces, y yo lo entiendo de verdad, a veces nos vamos bueno, más bien nos vamos en la corriente por temor, o sea, es el temor de madre de que nuestros hijos no se queden atrás, que vayan a fracasar, que nuestros hijos no sean suficientes. Ese es el temor que pueden tener, que podemos tener nosotras, que nos impulsa como a forzarlo a que tienen que aprender muchas cosas, tienen que ser alguien en la vida, tienen que esto, tienen que lo otro. Y entonces la presión es mucha y finalmente imagínense que nosotros somos el aire eh, de ese niño, imagínense que es un globo y Sí. entre más le echemos aire, más se expande y más se expande y más se expande. Sí, más se nota. A lo mejor lo que tú quieres es que tu niño destaque y va a ser un globo gigante y va a destacar. Pero si tú le sigues poniendo más presión y sigues inflando ese globo, en un momento va a estallar. Y de ser un niño gigante, se te va a romper en pedazos. Entonces, eso es justamente lo que queremos evitar. Queremos lo que queremos es reforzar justo esta parte, decir, a ver, hay que hacer conciencia, no es cuestión de irnos sobre la corriente, no es cuestión de ser borreguitos que sigamos el mismo camino, es una cuestión de sentarnos, pensar y analizar y decir, bueno, ¿qué quiero para mis hijos en su futuro? No nada más desde lo académico, no nada más desde lo económico, sino cuáles son las habilidades que yo quisiera que se reforzaran en él para que tuviera esas herramientas para su vida. Sí. ¿Me explico? Y sabes que también es súper pesado para nosotros como mamá. Es muy cansado porque nos estamos aventando de por sí la educación de nuestros hijos, lo que nosotros les estamos enseñando es cómo sobrevivir y cómo ir ante la vida, ¿no? O sea, estamos siendo la guía principal en todo. La escuela es académica, la escuela les enseña ya otro tipo de habilidades, porque también luego también se nos pasa que los papás quieren que en la escuela les enseñen de todo un poco, hasta la habilidad y la guía de la vida, y dices, pues No, tampoco, es que ¿verdad? nos toca a nosotros como papás. O Eh, sea, ellos van a la escuela a tener conceptos académicos y a socializar. Acá los valores, esto depende de nosotros. Exacto, o sea, el quién eres, el cómo actúas, el cómo respetas a los demás es en casa definitivamente. Y te digo que si nos echamos también esa carga de ser el sargento de nuestros hijos en cuestión de que me refiero a exigirle que tiene que ser excepcional y perfecto y todo así, que este pelito esté bien puesto, porque si no, no, ¿para qué? ¿Para qué otra cana? A ver, ¿para qué te estresas? Ujú. Sí, le sobreexiges a él y te sobreexiges a ti. O sea, sí, por eso decidí ser una mamá pasalona. Es que no es que seas pasalón, amiga. Yo creo que estamos en el mismo canal de decir, a ver, vamos a disfrutar cada etapa de la vida. Tienes que aprender, obvio, no te voy a dejar en mi casa y te vas a quedar viendo la televisión. No, a lo mejor podría decir eso, es como, pues que vaya por la vida. No es que no te importe, no es que no me importe, o a las personas que están en el canal, no es que no les importe, simplemente es
que, a ver, vamos a darle valor y vamos a darle importancia a las cosas que son, a las Claro. cosas, o sea, de niño tienes que aprender, tienes que ser más activo, tienes que moverte, tienes que desarrollar tus músculos, tu cerebro, tu energía, cómo actúas con las demás personas, porque somos seres sociables, o sea, y vas creciendo y vas aprendiendo, llegas a la escuela, claro, qué padre, es lo que yo digo, o sea, si ellos no hubieran entrado aquí, porque me dicen, ¿por qué no les das homeschool? Ah, yo adoré cuando tuve a mis hijos en casa y yo les di el homeschool. Lo adoré, lo adoré, lo ¿Cómo adoré, lo fue adoré. eso? Sí me acuerdo que en algún momento me dijiste eso de que hiciste el homeschool, pero a mí sí me vuela la cabeza eso. Digo, mis respetos para ti. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, eran tiempos de pandemia y mi hijo ya estaba pasando y el siguiente año no me acuerdo qué pasó, si también fue tipo algo de pandemia, algo, no sé qué pasó que se quedó todavía ese año conmigo y te digo que como era mucho, aparte que me soy cositas, o sea, de todo estar investigando y me encanta, yo lo que hacía es todo lo que aprendían en la escuela y que enseñaban, lo trataba de replicar en casa y aparte, de hecho por eso creé el Instagram de Maple Limón, que fue más como de acompáñame a hacer recetas, pero al mismo tiempo acompáñame a hacer esas actividades con nuestros hijos y se las subían historias, porque pues eso sí de grabar todavía no era muy pro. Y, o sea, el hecho de decir, a ver, vamos a acompañar, tenían una pizarra, hacíamos trazos y luego, o sea, ¿sabes qué vamos a hacer? De hecho, me salió un recuerdo, vamos a hacer de matemáticas y me ponía a estudiar, es que también soy, ya sabes cómo me encanta así de investigar, pues somos iguales. Entonces, ¿cómo hacer las cuentitas para que sepan contar, sumar, restar y que lo entendieran y que no fuera como para mí el trauma de decir, es que para mí las matemáticas no se me daban. Yo las adoré hasta que estuve en prepa y las entendí. Antes de eso, pero a final de cuentas yo decía, ¿cómo le puedo hacer para que mis hijos las disfruten y aprendan? Y entonces estudiaba y veía que si esto, que si hacían el otro, que el agüita, que lo dividían y que sí veían fracciones, pero de una manera más, pasadera, Dinámica, más más dinámica. de la vida, ¿no? O sea, les Ajá. compras una... Ah, Te compro una pizza, mira, esta es una pizza completa, este es, ajá, estos son 8 octavos. este es un entero, Sí, ¿sí? ajá. Y entonces, si le quito esto, ¿cuánto? Ay, sí. O sea, cosas así. Y si me como este, y si tú te lo comes, o sea, sí, cosas Ay, así. te tocó mi casa. Y entonces engordé. No, no es Siempre cierto. oye, y el papá llegaba y ustedes así. Estamos aprendiendo matemáticas. Target es escuela. Pero te digo, yo adoré el homeschool, yo lo adoré. Pero aquí, por ejemplo, igual yo comento mucho que hay ciertas etapas en que los niños tienen que ser sociables y tienen que ir con otra persona, tienen que Sí, sí, salir. sí, es parte de. Ujú. Yo no hubiera podido enseñarle el francés y el inglés. O sea, si a mí me cuesta, imagínate. No, hombre, yo estoy para perro. O sea, yo creo que voy a necesitar a mi hijo que me enseñe, porque pues él ahorita está en un colegio bilingüe. Y pues eso sí lo agradezco un chorro, la verdad. O sea, creo que eso es bien importante. O sea, cuando se los dan como por añadidura, es mucho más sencillo que ya de adulto quieras como aprenderlo o así. Creo que somos más cabeza dura los adultos. Y él es de que, de hecho, hoy estábamos haciendo la tarea y era una cosa de español. Entonces le estaba diciendo que sí, no sé qué, X, le estaba diciendo que unas palabras y no sé qué, y me dice, yes, yes. Y luego se me queda viendo y me dice, ¿estamos en español o en inglés? Y yo, en español. Ah, sí, mamá, sí, mamá. ¿Qué hora es esta? ¿Qué hora es? A ver, Yes. Yo de que, es hora de ay, deportes. Aparte, ¿sabes qué, amiga? Ahorita que estás diciendo eso de las horas, yo también les ponía así tipo horarios porque si no me volvía loca. Yo les decía, vamos a... Claro que yo no empezaba a las 7 de la mañana, ¿eh? No, obvio no. no. Relajadamente, pero yo sí les pone así como que vamos a hacer la hora de la ortografía y del grafi, no sé qué, ya ni me acuerdo cómo se llaman. Y luego la hora del ejercicio, y ahí nos poníamos a correr y a brincar y a ver Dani Goy, a ver lo que se nos ocurría. No, como, porque ando toda esparramada, perdón. Tú hazlo. Y Ya me entonces vi también así que de que, ya bien derretida en el sillón. ya, Entonces está padre y creo que si lo haces de esa manera, pues le puedes ayudar mucho también a tus hijos y a lo mejor te puedes divertir, pero a lo mejor es una mamá que dices, no, yo no me quiero meter en eso y está padrísimo también. sí, 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 hay de todo en la viña del Señor, o sea, pero la verdad es de que, o sea, a ver, el punto clave justamente es eso, o sea, no es el hecho de que estemos como penalizando o satanizando, de que no, los niños tienen que ser libres y van a ser como, quítale la ropa y salgan a pasear y sientan la naturaleza, no, tampoco, digo, si lo quieren hacer, pues súper, ¿no? Pero Yo no creo nos que les va a estamos picar el refiriendo, pasto, pero bueno, cada pues quien. ponle que está súper,
pues digo, si a lo mejor nos están viendo en algún lugar y haya demasiada naturaleza y así, pues va a ser lo normal, ¿no? Pero a lo que voy es, em, o sea, no se trata como de irnos a los extremos, acuérdense, o sea, no es una cosa extremista de que esto es bueno, esto es malo, nada es bueno y nada es malo. La cosa es cuando lo llevamos justo a eso, al extremo, y, y trastocamos sus emociones. Cuando dejamos, y lo voy a repetir una y otra vez, cuando dejamos de ver a nuestros hijos como personas, como individuos, y los convertimos en proyectos de vida propios, no para ellos. O sea, que también pasa mucho que nos queremos proyectar a través de sus vidas y entonces lo que yo Sí, no pude lograr lo tienes que lograr tú. Y es como, por, sí. o sea, Sí, pero a ver, entonces, ¿qué sí necesitan los niños? Lo hemos estado hablando en todo el episodio, pero ¿qué es lo que realmente les funciona para que sean niños? ay, esto me gusta mucho y esto siempre se los voy a decir y si tienen asesoría de papás conmigo, contáctenme. Este, esto siempre se los digo desde el día uno cuando trabajamos con asesorías de papás. Conexión antes que corrección. Porque cuando nosotros corregimos antes de que nuestros hijos estén conectados, vinculados con nosotros, no sirve de nada. Uno, no va a entrar como aprendizaje, sino como un mandato, como una orden, como un deber ser. Y dos, podemos trastocar susceptibilidades, emociones y demás. Entonces, cuando nuestros hijos se saben amados, la corrección cambia el sentido. Sí, No sé si me expliqué. sí. Sí, definitivamente, porque aparte no lo haces de la misma manera cuando estás desconectado con tu hijo y estás como todo fúrico en ese momento y estás así, o sea, sí, sí cambia y ellos lo entienden y hasta se quedan así como que, ok, o sea, lo entienden a su manera y creo que sí puede penetrar en ellos, pero no de un miedo, no de un temor, sino de algo de que, ok, voy a aprender de esta situación. Claro. La siguiente pudiera ser presencia antes que perfección. Nuestros hijos no son perfectos, nosotros no somos perfectos, nadie, absolutamente nadie es perfecto. Entonces es irreal que estemos buscando la perfección en nuestros hijos. Es un peso bien grande para ellos cuando nosotros les exigimos ser perfectos, porque es una carrera perdida, Ujú. nunca lo van a lograr. Y entonces lo único que vamos a hacer es frustrarlos porque nunca llevamos a llegar a eso. Entonces no se trata de hacer hijos que no tengan como visión de vida, pero sí que no sea el objetivo principal ser el mejor de todos, ser el perfecto, ser el, si me explico, porque entonces la validación está en el afuera y no en la persona. Y el que sigue me encanta porque es lo que estábamos hablando ahorita, que es el juego antes que sean productivos. ¿Y a qué se refiere eso? Simplemente ahorita como te lo estaba diciendo. O sea, cuando hice homeschool, lo que hacía era que se divirtieran en ese momento. Yo sé que era un tipo más básico porque eran los primeros años de vida, kinder y cosas así, y primaria, pero ellos aprendían y se divertían y nos divertíamos de lo lindo. A lo mejor para ti no es lo mismo que yo, por ejemplo, para mí la historia era contarles de, oye, vámonos de viaje, preparen sus maletas, y hice un pasaporte y le dije a mi esposo, imprímeme esto, y les imprimí una foto y se los pegué, y nos íbamos así, oye, vamos a conocer la historia de México, y vamos a conocer la independencia, oye, no sabes qué, vámonos a España, y vamos o sea, dependiendo de lo que estábamos viendo, y nos íbamos de viaje y aprendíamos, inventábamos un cuento, a lo mejor ahorita ya no se acuerdan tal cual, pero créeme que las memorias se quedan por ahí, y aparte tú te diviertes, a lo mejor tú me dices, eso está demasiado elaborado, y lo haces de otra manera, a lo mejor lees, a lo mejor, no sé, salen y ven una película, lo que Es que sea. jugar es aprender, sí, simplemente eso, Exacto. jugar es aprender. Fíjate, a veces digo, no, no es que se me olvide, pues soy mamá y lo mismo, soy imperfecta. Ha habido ocasiones, muy pocas la verdad, pero sí ha habido ocasiones en donde me siento como cierto, o sea, desde cierta forma me siento como frustrada de que, ay, es que quisiera que mi hijo tal cosa o quisiera que bla, 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 y luego me pongo a analizar y digo, ok, ese es el objetivo. Mm, fíjate, lo voy a plantear de otra manera. Con esto de las letras, hemos estado teniendo mucho problema
problema en el sentido de que yo lo veo muy frustrado, tan frustrado que no es el hecho de que yo quiera que aprenda a fuerza, ¿sí me explico? Pero me da mucha cosita ver que sufre, Sí, claro. ver que sufre porque él intenta y no lo alcanza, no lo puede lograr. Entonces, yo veo que ya hasta se bloquea, o sea, es como que ya ve la libreta de español y dice, ay, no, y le empieza a dar sueños, se le cae el lápiz, no quiero, me hace ahí un medio berrinchito, pero porque se siente frustrado, o sea, y hasta le hace que, o sea, como que de, quiero gritar, pero sé que no debo, entonces me contengo y es como, a ver, vamos a relajarnos y ya, le empiezo a hacer 80,000 técnicas y demás, pero yo pensando decía de que, porque pues no creas, o sea, a veces digo que tengo el tiempo contado y yo necesito que yo termine la tarea y tú sigues respirando, o sea, es como, ah, entonces, justamente este fin de semana, por eso los quiero compartir, este fin de semana fuimos a un lugar lúdico, a una ludoteca, y que es también como librería, como biblioteca infantil. Entonces vimos un chorro de libros, les conté muchos libros, jugamos, guiñoles y esto y lo otro. Deberían de contratarme porque tenía a todos los niños jugando. Este, y vimos varios libros que le interesaron, los estuvimos leyendo, él los estuvo hojeando y luego nos fuimos a la librería, pues donde se compran ya los libros, ¿no? Entonces, en la librería me encontré un libro que era como de un diccionario y tenía muchas palabras y venía de la A a la Z, pero diferentes tipos de... o sea, se cuenta que estaba muy padre porque venía, no sé, la palabra guarache. Entonces tú leías la H y guarache. Y luego te ponían un fragmentito de algún cuento o de algún poema que tuviera la palabra guarache. Mm. No la definición del guarache, sino el contexto de, ¿no? Ujú. Entonces, eso se me hizo muy bonito porque yo le leía, o sea, yo hacía de que, ay, bueno, a ver, escogí una página, ¡trin! Ah, muy bien, entonces ya, escogía la página y le digo, lee el título, con dificultad, pero lo alcanzaba a leer, no sé, casa, ok, casa, vamos a ver qué dice la casa, y yo le leía lo de la casa, entonces le interesó tanto porque no era como, casa significa que, no, o sea, es como, la casa de los cochinitos, guara, 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 no sé qué, no sé qué. Entonces me decía, a ver, otro, y luego me empezó a leer, y me empezó a leer, y me empezó a leer, y me empezó a leer. Entonces ya cuando empecé a ver que ya se le había quitado como que ese nervio de leer, le decía, ay, no alcanzo a ver qué dice ahí. Y entonces me decía de que, no sé, alto. Y yo, sí, sí es cierto. Oye, ¿y acá? Y de repente me empezó a leer anuncios, me empezó a leer cosas que de la cotidianidad, cosas que veía y yo decía de que no es que no sepa leer, es que se está frustrando. Se Exacto. está frustrando y una vez que ve la libreta amarilla de español, se frustra y entonces dice no puedo. Entonces fue como a través del juego empezamos a desarrollar esa habilidad que le está faltando, que le está generando conflicto. Sí, para que le eche como más ganitas y le quites ese estigma o esa etiqueta de decir, ay, esa libreta me causa trastorno y me causa ansiedad, no lo quiero, gracias. Entonces ya ni siquiera lo intenta porque está presionado. O bueno, sí lo intenta, pero le cuesta más trabajo. Y cuando tú lo haces de que, oye, esto es de manera jugando, y es de manera lúdica, al rato se le va a hacer súper sencillo. Yo me acuerdo cuando mi hija empezó a leer en francés, pues está muy batalloso. Porque ¿Cómo no? Ni respeto, la verdad. Yo ni puedo ni con el inglés. pues es que le digo a mi esposo, le digo, a ver, de verdad que el único idioma donde se dicen todas las letras es el español. Digo, no sé por qué, nada más sé hablar inglés, francés, y bueno, o sea, se supone que se tiene que, ¿no? Pero Debería. sí, pero acá, por ejemplo, estás leyendo en francés y te comes como 20 letras y dices dos y tú así de, ¿por? O sea, entonces, ¿para qué las ponen? ¿Sabes? En inglés las escriben, pero por ejemplo, talk, walk, y entonces ¿para qué le ponen la L y la A? O sea, si es como que otro sonido, ¿sabes? O sea, Ajá, si no las vas a usar, ¿para qué la usas? ajá, Es lo entonces, mismo con nosotros de la H, ¿no? ándale, ¿Por qué le pones H ¿para qué? si Si no se no se escucha? escucha, uno batallando Porque en ahí. inglés sí se escucha la H, ¿no? Eso sí, hot. Pero en español no. Sí es cierto, en español no se dice la che, mira. ¿Ves? Bueno, pero la mayoría Siempre no. pasa en todos los idiomas. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Pero bueno, ya estábamos en clase de lingüística. Sí, va, la próximo capítulo. Pero el chiste es que yo decía, a ver, va a aprender a leer
a su ritmo y a su tiempo. Y ella es muy estructurada, o sea, se presiona sola sin que yo la presione. Le digo, tú traes a tu sargento interno, estás cañona. Pero a eso voy, o sea, trataba, como dices tú, de buscarle libros que les llamen la atención y que les sean sencillos para que puedan leer. Motivarse. Aparte, Ujú. acuérdate que el proceso de la lectura no solamente es el, oye, agarro una libreta y me pongo a leer qué dice aquí. O sea, no, es un proceso complejo del Complejo. cerebro. Sí. Entonces, por eso también, papás, pues, bájale unas rayitas por ahí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, toda la cuestión del lenguaje es el, co- em, es el proceso más complejo en el ser humano. O sea, en el cerebro humano es el proceso muchísimo más complejo. Por eso solo los seres humanos hablamos. Pues O sí, sea, ¿no? O pues sea, sí. por el cerebro más desarrollado que aparentemente tenemos. Eso sí, lo que yo no entiendo es por qué, a ver, ¿para qué inventan tantos idiomas? O sea, si como quiera todos hablamos, au, 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 ¿por qué no inventaron uno y ya? Ya sé. Eso nos hubiera salvado la vida a Pues todos. sí, Nos no, hubiera- que si la A se dice A, que si la E se dice, ay, no. Bueno, pero bueno, X, ya estamos hablando de otra cosa. Y bueno, al final, uno de los puntos más importantes, y no vamos a terminar de esto, pero bueno, para cerrar lo que sí necesitan realmente los niños, es el El sentirse, capítulo. ajá, bueno, el bloque podremos ir y ya pronto el capítulo, pero pues es sentirse vistos más allá de esos logros, o sea, es el sentirse amados incluso si no están destacando y si no están obteniendo a lo mejor las notas que nosotros esperamos, como decía el capítulo de la mamá que nos decía que su hijo llegó súper contento con sus 7, que ya nada más le faltaban 3 para llegar a 10, o sea, es cuestión de perspectivas. Mentiras no dijo. Estoy más cerca del 10. Exactamente. Justamente. Y fíjense, ya para cerrar, esta reflexión me pareció preciosa, porque dice que tal vez el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no es convertirlos en el mejor o la mejor, sino permitirles crecer sintiéndose suficientes. Ay, qué bonito. Y sí, es Sas. completamente cierto. Naces con, digo, creces con esa herida, con una herida menos y con una seguridad en ti que tus papás Una herida tienen. menos, una seguridad de más. Ujú. Eso está muy bien. Sí, tal cual. Pero bueno, Katy. Ya se te acabó la pila, ya vi. Ya no sé si es que estamos grabando de noche. Ay, no, Sí, es cierto. fíjate que sí. Pero bueno, como quiera ya terminamos, porque ya di la frase de cierre. Si te gustó, por favor, comparte este video. Ojalá que podamos llegar a todas las mamás jóvenes como nosotras, jovenazas, jovenazas, porque sí, o sea, de verdad es muy fácil ir en la corriente y tratar de que nuestros hijos sean los mejores en todos y exigirles demasiado, pero créanme, o sea, si podemos hacer un movimiento en donde le bajemos 3 rayitas, tal como tú lo dijiste, Katy, le bajemos 3 rayitas y que no se nos olvide esta parte del juego, que no se nos olvide esta parte de la conexión humana, porque también la tecnología nos está avanzando mucho, nos está alcanzando mucho y nos está sustituyendo. Entonces, conexión con nuestros hijos, salvaguarden sus vínculos, los vínculos familiares, vayan y abrácense mucho, quiéranse mucho, bésense mucho, jueguen, el error es aprendizaje, los niños no tienen que ser perfectos, los niños son irruptivos y lloran y gritan y brincan y juegan y nos dañan los oídos, sí, pero es parte de su proceso, me explico, o sea, porque luego hay niños que son totalmente silenciosos y ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando en ellos, ¿no? Entonces, o cuando sucede que están enfermos y que preferimos verlos mejor siendo Correcto. despapallosos. Ahí es cuando valoramos a nuestros hijos y la infancia que tienen, ¿me Sí. explico? Entonces, pues no echarlo en saco roto. Si algo de esto te motivó, te movió, nosotros más que agradecidas. Y por favor, comparte, suscríbete. Hay muchísimos temas más. Tenemos temas que son como relajaditos, como para echar relajo. También hay temas
más científicos, como de más información, como lo fue el día de hoy. Tenemos otros temas en donde tenemos invitados, no precisamente nosotros siempre somos las expertas, también tenemos gente que está a nuestro alrededor que nos hablan sobre específicamente algo en lo que ellos son extremadamente buenos y nos comparten y se los agradecemos infinitamente, siempre esperando que sea pues un podcast de calidad para ustedes. Así es, así es. Así que vayan, suscríbanse, compártanlo y nos vemos en un siguiente episodio. Y recuerden que el descanso también es parte de la vida, así que dejen a sus niños que también descansen y ustedes también. Bye. Uy, bye.